nombre de Fiduciaria Bogotá, quiero agradecer a todos ustedes por la aceptación a esta convocatoria que nos reúne en el día de hoy y con la que buscamos básicamente un par de propósitos. El primero de ellos es aprovechar esta gran oportunidad de estar todos juntos para nuevamente reconocer el gran aporte que hacen las diferentes expresiones que tienen la banca social, la economía solidaria, el cooperativismo. Bien sea a través de las cooperativas financieras, de las cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos, cooperativas multiactivas, fondos de empleados, todas ellas sumando en el propósito importante de apoyar el desarrollo regional en las zonas de influencia donde participan en su actividad. Pero lo más importante, sin duda, el que puedan estar apoyando la profundización de toda la gran cantidad de servicios financieros que requieren sus afiliados. Eso en el caso de las que se dedican a la actividad financiera. Pero no podemos olvidar también el importante aporte que hacen aquellas que se dedican a un tema asociativo más en el sector real o en otras actividades como la agricultura, con la cual sin duda permiten que sus afiliados tengan una competitividad mucho mayor cuando unen esfuerzos alrededor de la cooperativa que cuando lo hacen individualmente. En segundo lugar, queremos ratificar que Fiduciaria Bogotá comparte esos propósitos y, por supuesto, cree firmemente en la necesidad de seguir impulsando el aporte que ustedes hacen desde la banca social, por lo que quiere seguir siendo también parte del apoyo que ustedes requieren en su proceso de profundización y crecimiento como banca social. En este caso, en el día de hoy queremos poner parte de ese aporte porque también entendemos que al ser líderes en la industria fiduciaria y actores importantes en el mercado de valores en Colombia, tenemos que propender por transferir información y conocimiento que sea útil para todos ustedes en la toma de sus decisiones financieras, tanto a nivel interno como de cara a sus afiliados. Por eso en el día de hoy hemos preparado un juicioso análisis con nuestros equipos económicos y de inversiones, donde repasaremos toda la coyuntura particular en los últimos meses, tanto a nivel global como, por supuesto, a nivel local, de manera tal que esto pueda servir de insumo para todos ustedes en la ejecución de sus planes estratégicos en lo que resta del año y de cara al 2023. Queremos dar entonces inicio a este evento que hemos denominado el sector solidario y cooperativo, eje fundamental en el crecimiento de nuestro país. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Gracias, doctor Buenaventura. Hoy nos acompañan además como conferencistas Alejandra Rangel Palomino, gerente de estudios económicos y de mercados de Fiduciaria Bogotá. Alejandra es economista de la Universidad de los Andes con énfasis en mercados de capitales. Se ha desempeñado como consultora de la Unidad Macroeconómica del Departamento Nacional de Planeación en alianza con el BID y ha hecho parte de los equipos de Asobancaria en la Vicepresidencia de Ahorro y Vivienda, del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda y de la Secretaría de Hacienda Distrital en la Subdirección de Financiamiento. Daniela Valentina Guío Martínez. Daniela es especialista de estudios económicos y de mercados de la Fiduciaria, es economista y contadora pública de la Universidad Nacional y ha hecho parte de los equipos del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y finalizando la mañana tendremos a Ana María Real, gerente de fondos de inversión colectiva de Fiduciaria Bogotá. Ana María es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado, cuenta con maestría en finanzas de la Universidad de los Andes y más de 14 años de experiencia en el sector fiduciario. Los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat del evento. Daremos respuesta a las mismas finalizando la presentación. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Alejandra, cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar por la parte de mercados externos. Como mencionó Yamile, pues el objetivo es mostrarles qué es lo que está pasando en este momento en los mercados externos y después vamos a aterrizar sobre Colombia para mostrarles pues cómo está impactando eso los activos locales y la economía local. Pues la historia en los mercados externos en este momento y en el año 2022 pues es sin duda la historia de la inflación. Vemos acá cómo la inflación en Estados Unidos, en la eurozona, en el Reino Unido, vemos acá, se encuentra en niveles máximos, en máximos históricos, en niveles que no veíamos en generaciones, en niveles que no habíamos visto en 40 años. Hay muchas razones o también muchas hipótesis de por qué tenemos la inflación en este nivel.
En primer lugar, digamos que se cree que hay unos excesos de liquidez de muchos años, incluso heredados de la crisis financiera internacional en el 2007. También las políticas monetarias fiscales y expansivas que se introdujeron para evitar una crisis financiera y que se introdujeron pues para sortear la pandemia global, pues nos llevaron a estos niveles de inflación tan altos. Adicionalmente tuvimos unos adicionales que son los cuellos de botella en las cadenas de suministro global, y sin duda el conflicto geopolítico. Entonces nos llevaron pues a estos niveles de inflación exagerados, y dado que la inflación pues es el impuesto más regresivo que existe, los bancos centrales han tenido que subir agresivamente sus tasas de interés, generándonos pues un escenario no muy cómodo para los activos internacionales, y también que ha puesto las economías al borde de una recesión. Ustedes habrán oído pues en los periódicos que Estados Unidos va a entrar en recesión, que el mundo va a entrar en recesión, y todo esto pues es en gran parte porque pues es una hipótesis, obviamente. Se tuvo una tolerancia a la inflación en la recuperación, en la pospandemia, que hizo que realmente esta inflación pues se saliera totalmente de control. En este momento la prioridad de los banqueros centrales es atajar esa inflación, y por esa razón pues están subiendo sus tasas de interés hacia un nivel, digamos que muy alto, tan alto que pueden generar una recesión. Obviamente el apretón monetario después de años y años de liquidez ilimitada, pues lo que nos está generando son primero unos ajustes importantes en la economía real, pero también unos movimientos muy importantes en los precios de los activos. Vemos acá también cómo el consumidor americano, digamos que es simplemente el ejemplo de lo que está pasando en todo el mundo, pues llega la inflación a unos niveles máximos, pero mi salario está creciendo por debajo de esa inflación. Entonces, en realidad, yo estoy perdiendo poder adquisitivo. Sin embargo, el consumidor después de la pandemia salió a consumir desaforadamente. Esto implica que realmente pues no están pasándola bien, y la autoridad monetaria está teniendo que hacer pues unos ajustes muy agresivos que han deteriorado la confianza del consumidor. Sin duda, el consumidor, pues la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, está intentando atajar esa alta inflación que se está comiendo, por decirlo de alguna forma, los salarios de los consumidores, pero están pasando muchas cosas adicionales que son negativas, que generan pues un deterioro en la confianza. Las 2/3 partes de la economía americana son el consumo. Entonces, pues es lógico que pensemos que si el consumidor está pasándola tan mal, adicionalmente están subiendo las tasas de interés de forma tan agresiva, hay inflación creciendo por encima de los salarios, hay encarecimiento del costo de los créditos. Adicionalmente se están desvalorizando sus fondos de retiro por la caída en las acciones, y la vivienda, si bien no va a ser una crisis de vivienda, pues al parecer, y la vivienda está dejando de valorizarse, pues hay un sufrimiento del consumidor y una sensación de empobrecimiento que está aumentando las probabilidades de recesión. Adicionalmente, pues a este nivel de tasas de interés, pues hay algo que se llama quantitative tightening, que es un apretón monetario. Los banqueros centrales, después de muchos años de haber irrigado liquidez, usaron esas mismas herramientas que usaron en la crisis financiera internacional para salvar a la economía o para estimular las economías durante la pandemia, y en este momento lo están teniendo que retirar. Entonces tenemos, digamos que, doble sufrimiento. Por un lado, las tasas de interés arriba, y por el otro, el retiro de la liquidez global. Obviamente, como el banco, la Fed, la Reserva Federal, es el banco central de los Estados Unidos, es el banco central más importante del mundo, pues, y el dólar pues es la reserva natural de valor. Obviamente el retiro de la liquidez global pues está generando estos movimientos, esos estímulos monetarios que se llamaron pues quantitative easing o relajación monetaria, ahora se está denominando este retiro quantitative tightening, que es apretón monetario. Y entonces están terminando, por decirlo de alguna forma, estos años dorados en los mercados de capitales externos,
en los cuales teníamos pues unos niveles muy bajos de tasas de interés y baja inflación, y cuando la economía se desaceleraba, pues la Fed podía bajar tasas de interés, estimular la economía, lo que se llama el Fed Put, para pues poder realmente pues darle la vuelta a la economía. Entonces pasamos pues como de un mar de complacencia, que era lo que venían advirtiendo pues muchos analistas en los últimos años. Pasamos de este mar de complacencia y un poco de esta adicción a la liquidez que se ha generado en los mercados de capitales externos durante los últimos años, ya décadas, y estamos en este momento pues en un entorno complejo de alta inflación, de política monetaria restrictiva, y esto pues sencillamente no le está gustando a los mercados, y adicionalmente ese objetivo que tiene la Fed de controlar la inflación, pues se cree que va a generar una recesión, y es en este contexto en el que estamos en este momento. Vemos la probabilidad de recesión en Estados Unidos pues en niveles muy altos, del 50%, igual en Europa, las economías desacelerándose. Vemos aquí también los PMI manufactureros que nos muestran que después de la recuperación en la pandemia vemos realmente una contracción, una caída por debajo de niveles del 50, que es el que marca la expansión de la contracción. Adicionalmente, pues es una, digamos que se cree que es como un cuento de hadas pensar que realmente la Fed, después de esa subida de tasa el día de ayer, hizo otro ajuste de 75 puntos básicos, puede evitar la recesión. Ellos han hablado mucho del soft landing, que es un aterrizaje suave, pero realmente la agresividad con la que están teniendo o con la que se han visto obligados a subir su tasa de interés para controlar la inflación, pues está generando unos movimientos muy abruptos. El sufrimiento que se le está infligiendo al consumidor, como mencionamos, es tan fuerte que probablemente se genere la recesión. Adicionalmente, lo que ellos buscan también es que tienen un mercado laboral que está en equilibrio, es decir, que la tasa de desempleo está por debajo de su nivel de largo plazo. Y con esto, lo que se buscaría realmente es que la tasa de desempleo suba. Cuando la tasa, realmente las personas, cuando están muy, digamos que la situación está difícil, la inflación está muy alta, los salarios no están creciendo al mismo nivel, pero realmente las personas mientras tengan trabajo, pues, digamos, no necesariamente están dejando de consumir. ¿Por qué? Porque es que salieron a consumir con mucha potencia, digamos, un consumo desaforado por los estímulos monetarios y fiscales que se hicieron, también obviamente los estímulos y el gasto público, salieron a consumir de una forma muy fuerte y no están bajando ese consumo. Y lo único que va a hacer que la gente deje de consumir es que pierda su empleo. Por eso la Fed dice que tiene que hacer subir la tasa de desempleo desde los mínimos históricos. En este momento está en el 3.7, al menos hasta el 5%. Entonces, Alejandra, pues real. Señora. discúlpame que haga la interrupción, es que tenemos un sonido al fondo, pero no sabemos si tiene que ver algo con tu micrófono o con algún sonido externo o los aretes, no sé. No, no, sabes que no, este es otro micrófono. Ok, listo, gracias. Continúa. Ok, entonces, pues Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues ya ha dicho que las tasas van a permanecer altas por algún tiempo. Y el mercado, digamos que durante algunas partes del año, ha estado relativamente positivo cuando han salido datos negativos, porque cree que la Fed le va a hacer ese Fed Put, que va a bajar las tasas de interés para estimular la economía, y esto no necesariamente va a pasar. Digamos que ya para mirar, vamos, para cerrar esta parte un poco macroeconómica y pasar a lo que está ocurriendo con este contexto en el precio de los activos, no podemos dejar de mencionar los commodities. Los commodities son las materias primas que están, pues es lo que, el petróleo, entre los cuales está el petróleo, están los metales, están los alimentos, y este comportamiento de los commodities, por toda la disrupción que les contaba en las cadenas de suministro, y obviamente también por el choque geopolítico y la invasión de Rusia a Ucrania, ha tenido un comportamiento muy importante. Es decir, los commodities se han valorizado mucho durante el año 2022. Este es el índice de commodities. Vemos acá contra el PIB de China, obviamente China pues siendo la economía, la segunda economía más grande del mundo, la economía emergente más grande.
lo que haga China importa mucho sobre la demanda de commodities. Esta subida de los precios de los commodities y de los precios de las materias primas pues obedece más a choques de oferta, sin duda, y también a esos excesos de demanda que se están tratando de mitigar, pero hacia adelante lo que pase con los commodities es sin duda lo que va a determinar qué pase con el mundo emergente. Y pues en el mundo emergente los países naturalmente exportadores de commodities pues somos países como Colombia, y eso va a tener un impacto obviamente sobre la economía, sobre las economías emergentes y obviamente sobre la economía local y sobre los precios de los activos locales y obviamente sobre la tasa de cambio. Entonces, es importante mencionar que dependiendo de la gravedad de la recesión, vamos a tener un ajuste en los precios de los commodities, un ajuste a la baja. Es importante mencionar que si bien las monedas emergentes, las monedas de los países exportadores de commodities se han comportado mal, es decir, se han devaluado porque pues estamos en Estados Unidos en este entorno de subidas de tasas de interés y la gente está demandando dólares porque hay una sensación no de excesos de liquidez, sino de escasez de liquidez en dólares. Pues esto ha impactado ya los precios de los commodities. Vemos acá, de hecho, el petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, pues cayó de $124 a 82, como lo vemos acá, y aquí vemos el índice agregado. Entonces, hacia adelante es muy importante entender qué va a pasar con los precios de las materias primas. Como hay tantas disrupciones en este mercado, pues hay unos que tienen upside, es decir, hay unos que van a subir, como algunos metales que se necesitan para toda la transformación de las matrices energéticas pues, del mundo, y hay otros que tienen como una perspectiva bajista, que en este caso podría ser también el precio de los commodities, el precio del petróleo, y eso es importante, muy importante para nuestra economía local. Entonces, este cóctel un poco pues, negativo de lo que está pasando con la alta inflación, con la subida de tasas de interés, con las amenazas de recesión o con la probabilidad de recesión, porque ya no se pregunta si va a haber o no va a haber. De hecho, ya hay una recesión técnica en Estados Unidos, pero todavía una recesión técnica significa que hay 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, pero no se tiene digamos que la variación anual todavía no está en terreno negativo. Entonces, las probabilidades de recesión sí están muy altas y es probable que la recesión venga, digamos que ya se esté anunciando probablemente a final del año, comienzo de este año. Con este cóctel, lo que hemos tenido en el año 2022 es un año negativo en general para los activos. Vemos acá el mercado accionario que cae, digamos que las acciones en Estados Unidos, un poco lo que les mencionaba, que los consumidores pues tienen en su fondo de retiro, cuando pierde ese valor pues se sienten más pobres, obviamente. Vemos acá la caída del S&P, que es el índice pues más importante del mercado americano, y vemos cómo se han incrementado los niveles de volatilidad. Este simplemente es un indicador que nos dice el nerviosismo de los inversionistas, y en el año corrido pues vemos caídas tanto del S&P como del Nasdaq en niveles de menos 20 y menos 27% respectivamente. ¿Qué ha pasado en el mercado de bonos? Recordemos pues que el mercado de bonos de los Estados Unidos pues es el mercado más líquido del mundo, referente de la renta fija global, activo refugio por referencia. Cuando la gente está nerviosa, realmente lo que hace es comprar bonos del tesoro y comprar dólar, pues es lo que hace para refugiarse, porque se cree obviamente que esos activos no van a perder valor. Entonces, en un contexto negativo de alta inflación y subidas de tasas de interés, pues estos activos tienden a desvalorizarse. Como los activos son bonos de renta fija que tienen una relación, digamos que cuando sube la tasa de rendimiento, baja el precio del bono, esta subida en la tasa de rendimiento hacia estos niveles significa que los precios de los bonos, que los mercados se han desvalorizado. Cuando se desvaloriza el mercado de bonos americano, también se desvalorizan los demás mercados y obviamente los mercados emergentes, dentro de los cuales, pues, dentro de los mercados emergentes, obviamente se incluye Colombia. Es muy interesante porque uno puede sacar información económica muy valiosa, especialmente en términos de expectativas de estas curvas. Entonces, lo que nos dice la desvalorización de los tesoros y el hecho de que las tasas de corto plazo, como vemos acá, este 406 de los tesoros de 2 años estén por encima de las de largo plazo, eso se llama un aplanamiento de la curva, que es lo que vemos acá. Cuando miramos los diferenciales entre diferentes plazos de la curva, pues vemos que las tasas de corto plazo están arriba de las de largo plazo, lo cual no es usual. Realmente el mercado, digamos que independientemente de la explicación técnica, la razón por la cual el mercado está
priceando de esa forma y los títulos están ahí, es porque está descontando la recesión, porque espera que en algún momento llegue el Fed Put, llegue la Fed, y cuando la economía se está desacelerando, la Fed baje su tasa de interés nuevamente para estimularla. El problema en este momento, y por esa razón dicen como this time is different, esta vez es diferente, es porque el nivel de inflación es tan alto que no necesariamente, o al menos la Fed ha enfatizado que no va a bajar la tasa de interés. Y esto obviamente no le gusta a los mercados, que se desvalorizan las acciones. Entonces todas esas acciones que estaban un poco infladas y se hablaba pues de la burbuja en el mercado accionario americano, pues esa burbuja se está un poco desinflando. No significa pues que se vaya... simplemente las compañías que estaban infladas por los excesos de liquidez, pues vuelven como a su precio justo y eso implica una limpieza y creo yo pues que es muy, muy saludable también para el mercado accionario americano. Igual en el mercado de bonos, recordemos pues que el mundo está muy endeudado en general. Los países pues se endeudaron y para poder ayudar a sus economías pues tuvieron que emitir deuda. Y en la medida que había tanta liquidez, pues esa deuda se hizo muy cara, es decir, bajó mucho la tasa de interés, pero en este momento está volviendo como a otros niveles ya más acordes con la inflación que tenemos actualmente y con las políticas monetarias que ya pasaron de ser muy expansivas a ser contractivas. Y finalmente, pues en el mercado de divisas es muy importante también para lo que vamos a ver ahorita en la economía local, el comportamiento del dólar a nivel global. Lo que nos dicen estos gráficos simplemente, esta es la tasa de la Fed, que subió ayer 75 básicos, digamos que esos incrementos tan grandes son históricos, hace décadas no teníamos incrementos de esta magnitud. Entonces tenemos acá este 3.25 y esto es lo que espera el mercado, que esté la tasa de la Fed, simplemente es en cuánto está la tasa y lo que espera el mercado que llegue. Es decir, que el mercado espera que en Estados Unidos las tasas de interés continúen subiendo, mientras que Europa, por las particularidades de Europa, por la naturaleza de Europa, porque tienen unión monetaria pero no unión fiscal, entonces ellos no pueden hacer un ajuste tan agresivo en su tasa de interés. Y dado que Europa es el segundo banco más importante del mundo después de la Fed, digamos que la liquidez en el mundo es más que todo dólar, pero después está el euro. De hecho, pues hay una canasta de monedas donde se puede ver esto, pero lo importante es tener en cuenta que en Estados Unidos las tasas van a estar más altas que en Europa. Y eso hace que haya una percepción de escasez en dólares y relativamente más abundancia de liquidez en euros, lo que hace que el dólar se fortalezca. Esto es lo que vemos acá. En la medida en que se espera que el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Europa permanezca muy amplio, tan amplio como en 225 puntos básicos, pues esto le genera al dólar un fortalecimiento y es lo que estamos viendo pues acá. Ese input de fortalecimiento global del dólar ha sido negativo para los activos emergentes. De hecho, pues es una de las razones por las cuales hemos tenido devaluación en emergentes, por lo cual las monedas se han devaluado frente al dólar. El dólar gana valor frente a las monedas fuertes y frente a las monedas débiles. Pero hacia adelante también es importante que mencionar, pues lo que mencionaba de commodities, finalmente nosotros los emergentes nos hemos visto relativamente protegidos porque teníamos unos commodities muy, muy caros y eso nos beneficia a nosotros en términos de nuestras exportaciones. Pero si ahorita viene la recesión, digamos que creo yo es uno de los mayores riesgos para el mundo emergente, si ahora viene la recesión en el mundo, viene la recesión en Estados Unidos, China no está creciendo tanto, es decir, no está demandando tantas materias primas, pues es probable que los commodities tengan una corrección adicional, no necesariamente tan fuerte. El petróleo, digamos que ningún banco de inversión afuera lo ve cayendo muy, muy fuerte, pero esas correcciones pues le generan presión obviamente a la moneda y a los activos locales. Esto, digamos que ya es como toda la foto de lo que les cuento en lo macro, en los mercados desarrollados, y este es el impacto sobre el mundo emergente. En acciones, pues realmente aquí lo que vemos es el mundo desarrollado, cómo ha tenido pues este comportamiento impresionante en los últimos años, que se exacerbó totalmente con los estímulos introducidos con la pandemia, acá llegando hasta máximos. Esta es la corrección que está teniendo el mundo desarrollado en acciones. Acá vemos pues el mundo emergente y vemos que a Latinoamérica no le ha ido muy bien, pues porque los commodities pues pasaron años de estar muy bajos y realmente sí se valorizaron con la valorización que tuvieron las materias primas, pero con todo el tema del ajuste de la liquidez a nivel global, pues las bolsas siguen estando muy volteadas, muy golpeadas. Esto es en acciones emergentes. En bonos vemos cómo este es un
de JP Morgan también se ha golpeado. En la medida en que suben las tasas de interés en Estados Unidos, pues también suben y se desvalorizan las curvas de rendimiento en el mundo emergente. Y en monedas, como les mencionaba, si no hubiéramos tenido ese buffer, esa protección de los commodities, realmente la devaluación hubiera sido mucho más agresiva. Pero ya estamos, pues sí hemos tenido una devaluación importante. Y finalmente, en materias primas y monedas latinoamericanas, pues vemos, obviamente, en la medida en que nosotros, nuestros principales productos de exportación o los principales productos de exportación del mundo emergente son las materias primas, el petróleo, la soya, el café, pues cuando los commodities pierden valor y esto, la magnitud del impacto en nuestras monedas, pues sin duda va a depender de la magnitud de la recesión que se está gestando en Estados Unidos y en el mundo y el impacto que eso tenga sobre los precios de las materias primas. Ahí, digamos, creo que es el principal riesgo. Deberíamos pues estar, ojalá sea un aterrizaje suave, el de la economía americana, que no genere un ajuste tan fuerte en los precios de las materias primas, porque esto nos genera expresión en las bolsas, desvalorización en la renta fija, pues en los títulos que emite el gobierno, en los TES, y naturalmente pues una devaluación. Y le doy paso a Valentina, vamos ahora pues a aterrizar todo esto que les cuento en los mercados externos, ya en la parte local, en la economía colombiana y en los activos colombianos. Perfecto. Muchas gracias, Aleja. Entonces, ya como decía Aleja, pues aterrizando, digamos, todo lo que hemos visto a nivel global, pues les queremos hacer un pequeño view a nivel local de lo que vemos del impacto que puede tener, no solamente lo que está sucediendo a nivel internacional, sino también en medio de estas discusiones que se han dado con este gobierno entrante, lo que se espera para el próximo año en términos de materia económica. Entonces, no sé si ahí están viendo la siguiente diapositiva. No, Valentina, aún no. Ahí ya estamos, ya estás en la primera, Producto Interno Bruto. Listo. Ya te comparto yo la presentación y me vas indicando, por favor, la diapositiva. Bueno. Ya. Listo, Yamile, creo que ya logramos. Entonces, como les venía comentando, ya con este view internacional, pues pasamos a mirar cómo tendría esto impacto a nivel local y también los diferentes acontecimientos que hemos visto en la economía colombiana de cara al nuevo gobierno y las reformas que se plantean en ese sentido. Entonces, en primer lugar, empezamos pues con el crecimiento, en particular con los últimos resultados de crecimiento del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de 2022. Tenemos un crecimiento de la economía que año corrido ha crecido en un 10,6%. ¿Cuáles han sido los impulsores de crecimiento en lo corrido del año y que se siguen manteniendo con respecto al año anterior? Lo que se puede ver es una aceleración importante en la demanda interna, que incluso crece a tasas superiores a los niveles de producción. Tenemos una demanda interna en lo corrido del año creciendo un 13,8% en comparación con una producción creciendo al 10,6%. Para recordar un poquito de qué está compuesta la demanda interna, recordemos que la demanda interna está compuesta por el gasto de consumo final y también la formación bruta de capital. En particular, el gasto de consumo final está conformado por el gasto de los hogares y el gasto del gobierno, lo que ha realmente, digamos, contribuido en mayor medida a este resultado de crecimiento ha sido el consumo de los hogares. Esto es así debido a que al primer semestre del año aún tenemos una política monetaria que se podría considerar expansiva, además se presentó una acumulación importante en los niveles de ahorro de los hogares que salieron realmente con la apertura a gastar. Y también tenemos una recuperación importante en los niveles de empleo, que más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Este crecimiento, llamémoslo desbordado en el consumo, que igual se calcula que está por niveles muy por encima de sus tendenciales o los niveles que consideraríamos normales, aportaron muy positivamente al crecimiento en este tramo del año. Como les comentaba, tenemos una demanda interna creciendo por encima del Producto Interno Bruto, lo que presiona
a un crecimiento en el nivel de importaciones. Tenemos unas importaciones creciendo a un 34,3% en el recorrido del año, frente a un crecimiento de las exportaciones que, si bien se han comportado de buena manera, tenemos un crecimiento considerable en los niveles de exportaciones, principalmente exportaciones no tradicionales. Recordemos que tenemos una canasta comercial concentrada en el petróleo. Importante realmente que este nivel de exportaciones no tradicionales tenga un crecimiento muchísimo más acelerado. Las tenemos creciendo un 25,1%. Esto también en un contexto de una recuperación, un crecimiento en los principales socios comerciales del país, que esperamos que se revierta esta tendencia, como lo vamos a ver más adelante, en lo que queda del año y lo que esperamos para 2023. Un indicador importante que da cuenta de este crecimiento en el consumo, pues son los indicadores de cartera por modalidad. En particular, el avance del consumo interno es el crecimiento, el avance del consumo interno es el crecimiento real de todas las carteras por modalidad. Entonces, a corte de mayo, según los datos de la Superintendencia Financiera, la cartera de consumo es la que más ha crecido, creciendo más o menos en un 11%, seguida de la cartera hipotecaria con un crecimiento real anual del 5,1%. Aun cuando tenemos tasas de inflación de 2 dígitos, quitándoles efecto inflacionario, tenemos una cartera creciendo de forma importante. Al respecto, ya han habido pronunciamientos por parte de las autoridades en términos de crédito, como lo es la Superintendencia Financiera, en la que pues realmente destacan que tiene que haber una moderación en el crecimiento de este crédito. ¿Por qué? Cuando crece el crédito, pues esto también puede significar aumento en el riesgo de crédito para los bancos, es decir, impago de esta deuda. Y en medio de una desaceleración económica, que es lo que esperamos para el siguiente año, pues puede significar un aumento en los indicadores de riesgo de impago, riesgo crediticio. En términos de calidad de cartera, que es el indicador que tenemos en la parte derecha, este indicador de acá, ¿cómo se calcula la calidad? La calidad de cartera es la cartera por modalidad vencida como porcentaje de la cartera total por tipo de modalidad. Si bien tenemos una caída leve en los indicadores de calidad de cartera, pues realmente no se ve un deterioro mayor, debido también a la resiliencia que ha tenido el sistema financiero en medio de la pandemia y también las medidas que el superintendente financiero haya anunciado para evitar este riesgo de crédito que les estaba comentando debido al crecimiento desacerbado en los niveles de cartera. Perdón. Listo. Ya con base en este diagnóstico, con base en lo que hemos visto de la economía colombiana, nosotros estimamos que el crecimiento para 2022 se podría ubicar en un nivel del 7,7%. Esto debido al dinamismo registrado que vimos durante el primer semestre del año, que de nuevo estaría contrarrestado por la desaceleración que vemos hacia el segundo semestre del año. Esto pues en medio de unas altas tasas de inflación, unas altas tasas de interés, eh, debido pues también al esfuerzo sobre esfuerzo que tendría que hacer el Banco Central para contrarrestar estos niveles de inflación tan altos, que ya los tenemos por encima de 2 dígitos. Al respecto, ya en esta segunda mitad del año empezamos a ver indicadores de desaceleración económica. Les estoy hablando primero del indicador de seguimiento a la economía. Hace poco el DANE publicó los últimos resultados. Vemos un indicador de seguimiento a la economía cayendo mensualmente en un 0,3%. Las actividades que estarían contribuyendo a esta caída serían las actividades terciarias, todo lo que tiene que ver con servicios, como los servicios de actividades financieras, servicios profesionales y también los servicios relacionados con la administración pública. Otro indicador que nos da cuenta de esta desaceleración que se podría presentar hacia la segunda mitad del año son los indicadores de confianza comercial e industrial de país. Según los últimos resultados de EFE Desarrollo, digamos que si bien estos indicadores estaban en terreno positivo al comienzo del año, pues ya se ha visto una caída importante para estos indicadores, pues en medio de incrementos adicionales que tendría que hacer el Banco de la República para controlar la inflación, es decir, tasas de interés muchísimo más altas, y también un dólar, lo vamos a hablar más adelante, que terminaría el año por encima de los 4.000 pesos. Esto, digamos que se ve reflejado en las expectativas que tienen los sectores industriales y comerciales en el país. Hacia 2023, ¿qué esperamos? Una desaceleración muchísimo más pronunciada. Ya Aleja dio un view de lo que realmente está pasando en este año y el próximo año, que se espera una recesión y una desaceleración muy importante en los países avanzados.
Esto pues en medio de la confirmación de la recesión de Estados Unidos, también una desaceleración importante en los principales socios comerciales para Colombia. Cuando digo socios comerciales me estoy refiriendo a Estados Unidos, toda la zona de euro que ya se está viendo el esfuerzo, el sobreesfuerzo que tiene que hacer el Banco Central para evitar estos altos índices de inflación. También estoy hablando de China, las condiciones en términos regionales para Ecuador, para Brasil también, que es un socio comercial importante para Colombia, Perú, México y Chile, que están en la misma sintonía del país. Es importante destacar que también, como lo estaba mostrando Alejandra en el View Internacional, se han registrado correcciones importantes en los precios de los commodities. ¿Esto qué significaría para la región? Un deterioro en los términos de intercambio, que afectaría asimismo pues el nivel de exportaciones que tienen estos socios comerciales, lo que a su vez los desaceleraría aún más y sería menores exportaciones, menores ingresos para nosotros. También vemos en 2023 una desaceleración muchísimo más pronunciada, sumado al debilitamiento de los socios comerciales, también un fenómeno inflacionario, también, digamos, un fenómeno que se registraría a nivel mundial, unas tasas de inflación que no vemos que en el mediano plazo retornen a sus rangos objetivos, no solamente para el Banco de la República, para nosotros, sino también a nivel internacional. Perdón. Ahora, en términos de empleo, ya sumado a este diagnóstico que vimos en el crecimiento, sí vemos un comportamiento, una recuperación no despreciable en las tasas de desempleo, que incluso según los últimos datos del DANE, nos ubicamos con una tasa de desempleo del 10,7%, muy cercanos a niveles prepandemia. Esto en tasas. Sin embargo, si vamos a mirar las tasas globales de participación, recordemos que la tasa global de participación es la población económicamente activa, es decir, ocupados, desocupados, como proporción de toda la población que está en edad de trabajar. Tenemos unas tasas que no se recuperan, que están por debajo de los indicadores prepandemia. Esto lo único que hace es confirmar esa hipótesis que técnicamente le hemos llamado histéresis sobre el mercado laboral. El mercado laboral es lo último que se recupera después de una crisis. Por esto el gobierno, digamos, cuando sucedió la crisis, lo primero que salió a hacer fue eh, financiar, digamos, con este fondo de emergencias, financiar los llamados programas de apoyo al empleo formal, porque el empleo es lo más difícil de recuperar después de una crisis. Vemos también, voy a pasar a la siguiente, si bien tenemos en términos de tasas una recuperación no despreciable, una recuperación importante, pues no vemos lo mismo en términos de niveles de empleo. eh, digamos que el empleo total, si bien tenemos unos indicadores de recuperación total de los ocupados importantes, cercanos al 100% con respecto a lo que se perdió antes durante la pandemia, hay grupos poblacionales para los cuales les ha sido casi que imposible recuperar los niveles de empleo. En particular estoy hablando de mujeres y jóvenes. Cuando les hablaba de la caída en la tasa global de participación, pues quienes han salido realmente del mercado laboral, ni siquiera como desempleados, sino como inactivos, pues han sido en mayor medida las mujeres. Este es un efecto, digamos, de largo plazo, un efecto estructural que se tiene que evitar, que se tiene que contrarrestar con políticas públicas que ayuden a las mujeres a volver a ser activas, a volver a participar en el mercado laboral. Y ya pasando, en términos de inflación, ya con este diagnóstico que vimos de una demanda interna acelerada, creciendo por encima de sus niveles tendenciales, un mercado laboral recuperado, no como lo esperaríamos teniendo en cuenta los niveles de crecimiento que estamos teniendo, pero sí recuperado, pues esto ha contribuido a un aumento en los indicadores de inflación que se ha registrado también a nivel local. Esto no solamente en los indicadores totales, ya tenemos una inflación de 10,83% para agosto de este año, sino también estos indicadores que quitan esta volatilidad en los precios de los alimentos, que es la inflación sin alimentos. Tenemos una inflación sin alimentos de 7,83%, muy por encima, muy por fuera del rango objetivo del Banco de la República, que está entre 2 y 4%. ¿Cuáles han sido los principales rubros que han aportado a la inflación y por qué tenemos estos niveles de inflación tan altos?
Recordemos que en principio de año, esto en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues se registraron disrupciones importantes en las cadenas de suministro de alimentos, de fertilizantes a nivel global, que a nivel local impactó el precio de algunos productos que importamos, como lo son los fertilizantes, e indirectamente pues afecta realmente este rubro de los alimentos. Más allá, digamos, de los efectos que se puedan presentar en términos de época de lluvias que aumenta los precios, finalización de las cosechas, pues sí es cierto que ha habido un contagio hacia la inflación local por temas externos. También hay un efecto importante en el precio del dólar. Técnicamente hay un término, se llama el efecto del pass-through, que es el efecto que tiene una alta tasa de cambio en los precios internos a través de lo que se importa. Entonces, esto también, una alta tasa de cambio, tenemos niveles de por encima de 4.000 pesos que no han bajado a partir de ahí, incluso después de la volatilidad presentada en en el periodo electoral. Pues esto le ha pasado factura a los precios de los alimentos a nivel local, sobre todo porque tenemos un rubro importante de alimentos que se importan. Después de las manufacturas están los alimentos y bebidas como rubro importante en términos de importaciones. En segundo lugar, tenemos los precios de la vivienda. También digamos que los precios de algunos materiales que se utilizan para la construcción, por ejemplo el acero, le ha pasado factura a este rubro. Si bien venimos de ventas, un año digamos que se podría considerar histórico en términos de ventas, de dinamización de la venta y compra de la vivienda como lo fue gran parte de 2021, pues es cierto que el aumento en los costos en los materiales de construcción le ha pasado factura al sector constructor y esto se ha visto reflejado en los precios de la vivienda. Y en tercer lugar, importante también, restaurantes. Los restaurantes indirectamente debido al aumento en los alimentos, en el precio de los alimentos, y sus insumos, pues también se han visto afectados y esto ha llevado realmente a que haya una dinámica de una presión inflacionaria por el lado de la demanda. No solamente estamos hablando de un efecto coyuntural de los alimentos, disrupción en cadenas de suministro, sino que también se ha visto a nivel interno en inflación de demanda, que son todo esto que tiene que ver excluyendo los alimentos. Como les mencionaba, simplemente recalcar en este slide los indicadores de inflación básica que le interesan al Banco de la República a la hora de tomar medidas y decisiones de política monetaria. Este aumento generalizado en los precios no solo ha impactado los indicadores totales, jalonado por los alimentos, sino también por indicadores núcleo, como está el indicador núcleo 15, sin alimentos y sin alimentos ni regulados. Digamos que si quitamos los alimentos y quitamos todos estos rubros que no son digamos, el objetivo, digamos, no tienen un no contemplan un efecto por parte de las medidas del Banco de la República, pues tenemos niveles de inflación bastante altos que implicarían un esfuerzo adicional eh, al Banco de la República en materia de política monetaria e incremento en las tasas de interés. Ya con este view, realmente una incertidumbre a nivel internacional, no solamente cómo sea la trayectoria en términos de precios de los alimentos, cómo sea la trayectoria en términos de demanda interna. Nosotros esperamos, y además también un crecimiento económico en 2022 que cerraría por encima del 7%, pues esperamos que la inflación a cierre de 2022 se ubique en 11,69% anual. Cabe resaltar también el anuncio por parte del Gobierno Nacional de incrementar los precios de la gasolina, un anuncio reciente en 200 pesos mensuales en lo que queda del año. Estamos hablando de un aumento acumulado en los precios de la gasolina sin tocar a CPM em, de en total de 600 pesos, en total solamente para este año. Esto también podría impactar la senda inflacionaria. Aquí, pues cabe resaltar nosotros al momento de la calibración de este pronóstico de inflación, no sabíamos a ciencia cierta la hoja de ruta que iba a tomar el gobierno nacional en términos de incrementos graduales en los precios de los combustibles. Esto, como ya sabemos, seguramente lo han escuchado en varios medios, para hacer frente a este alto déficit que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. No lo sabíamos la hoja de ruta, sin embargo, lo que sí tenemos claro es que estamos muy alineados con analistas, digamos, con el mercado, cuando tienen en cuenta este choque inflacionario debido al aumento en el precio de los combustibles. Para 2023, ya en medio de una fuerte desaceleración económica, confirmación de recesión en Estados Unidos, una política monetaria restrictiva que estaría dando frutos en ese año, pues esperamos que la inflación para 2023 cierre en 7,15%. Este pronóstico lo podríamos considerar en mayor medida conservador,
relativamente, teniendo en cuenta que hay varios aspectos que podrían acelerar, que podrían tener un sesgo al alza en esta trayectoria de inflación. En primer lugar, algo inminente, algo que está ya a puertas de ser discutido, salario mínimo. Hay un cálculo, hay un artículo muy interesante que publicó el Banco de la República y es cuál es el efecto de aumentos del salario mínimo sin tener en cuenta inflación y productividad, simplemente aumentos del salario mínimo sobre la inflación. Entonces, de lo que se habla, las medidas que dice el Banco de la República es que un aumento en 1% en el salario mínimo nominal representaría un aumento en la inflación total, quitando de pronto algunos regulados, algunos alimentos, en la inflación básica un aumento de 0,16%. Es decir, estamos hablando de 16 puntos básicos que por el solo hecho de aumentar el salario mínimo, que constitucionalmente hay que hacerlo cada año, aumentaría la inflación. También tenemos otro riesgo al alza para 2023. Ya el gobierno nacional confirmó que va a haber una senda de incrementos adicionales en el precio de los combustibles. No sabemos si se vaya a tocar el ACPM. Es muy importante tener en cuenta que se tienen que tocar los precios del ACPM si el gobierno nacional quiere ver un efecto en el déficit real del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Hoy por hoy el ACPM es lo que es el rubro, es el combustible que tiene el nivel de subsidio más alto con respecto a los demás combustibles. Entonces, importante, no sabemos si se vaya a tocar, pero en caso de tocar se impactaría directamente a la inflación a través del transporte e indirectamente a los alimentos a través del transporte. Necesitan ser transportados para su comercialización. Ya con este view de inflación, tasas de inflación que no retornarían a sus niveles objetivo, por lo menos en el mediano plazo, pues habría que esperar que el Banco de la República tome medidas adicionales en lo que queda del año para contrarrestar y mantener ancladas las expectativas de inflación, porque más allá del indicador total, del indicador observado que vemos en la inflación, lo que le importa al Banco de la República es mantener las expectativas de inflación atadas al rango objetivo y no, digamos, una consecuencia de un desanclaje en las expectativas de inflación, pues es una espiral inflacionaria aún más alta. Entonces, para, digamos, anclar estas expectativas de inflación al rango objetivo del Banco de la República, que está entre 2 y 4%, el Banco de la República tendría que hacer incrementos adicionales en la tasa de intervención. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Para 2023, finalizando, esperamos que el Banco de la República cierre con una tasa de intervención del 11%. Esperamos que en su reunión de septiembre, que es la próxima semana, el Banco de la República aumente en 100 puntos básicos hasta el 10% y en su próxima reunión, que es en octubre, aumente otros 100 básicos para terminar el año en 11%. Ya para 2023, pues en medio de una caída gradual en los niveles de inflación, desaceleración a nivel internacional, pues esperamos que el Banco de la República comience su caída en tasas de intervención más o menos a mediados del segundo trimestre del año, terminando el año en un nivel del 8,5%. Ya para finalizar, digamos, esta parte macro, ¿qué es lo que esperamos en términos de tasa de cambio? La tasa de cambio es un indicador muy importante porque, digamos que, y ahí la dificultad en pronosticarlo, es el indicador que absorbe todos los choques a nivel internacional. Entonces, en particular regionalmente, como lo decía Alejandra, nos lo explicaba, pues vemos un efecto conjunto regional de una salida de capitales de economías emergentes en medio de un efecto que siempre sucede en las crisis o siempre sucede a puertas de una recesión o a puertas de una desaceleración importante en el crecimiento de las economías y de incertidumbre a nivel global, y es el efecto flight to quality. Es decir, los inversionistas en medio de esta incertidumbre lo que hacen es refugiarse en activos menos riesgosos. Digamos que economías emergentes no hace parte de ese grupo de economías menos riesgosas. Entonces, esto se ve reflejado en un fortalecimiento del dólar a nivel global, que es lo que mayormente le ha impactado a la devaluación en la tasa de cambio en Colombia. También, ¿qué es lo que vemos? Si bien hemos visto precios altos de commodities, ahorita ya estamos viendo una corrección en el precio de los commodities en medio de una confirmación de pronto de una recesión, desaceleración, pues lo que sí es cierto es que los altos precios de los commodities, que fue lo que vimos a principios de este año, precios del Brent rondando superior a los $100 por barril, precios máximos históricos, digamos que nos ha blindado en cierta forma de lo que debería
verse reflejado en la tasa de cambio en medio de todo lo que está sucediendo, altas tasas de inflación, desaceleración, expectativas de recesión, pues nos hemos visto blindados en medio de altos precios de los commodities, que para nosotros es el petróleo, para Chile es el cobre, para la región como tal son los commodities, su principal eh, producto de exportación y lo que en cierta medida nos ha blindado de lo que debería aumentar el precio del dólar a nivel local. Ya con este view, digamos que esperamos 2023 cierre con un precio de la divisa por encima de los 4.000 pesos. Nuestra senda central es que termine el año en 4.335 pesos con sesgos al alza también. Y 2022, finales de 2023 esperamos que termine en nuestra senda central en 3.972 pesos, también con riesgos al alza. Riesgos al alza en el sentido en que estamos todavía en un entorno de volatilidad, incertidumbre. No sabemos realmente qué vaya a pasar con la reforma tributaria, que ya va, digamos que en los puntos importantes ya se ha avanzado en ciertos acuerdos, como lo es el impuesto a los dividendos, el impuesto a las ganancias ocasionales. También estamos hablando de una posible reforma pensional, si bien no tenemos un proyecto de ley, no tenemos algo escrito para estudiar cuál sería el efecto en el mercado de capitales. Lo que sí es cierto es que podría realmente quitar, digamos que la reforma pensional que se anunció, por lo menos lo que estaba en el plan de gobierno de Gustavo Petro, pues recorta, le quita ciertos recursos a las administradoras de fondos de pensiones para pasarlo a Colpensiones, al régimen público y así subsanar este déficit ahorita en el corto plazo, subsanar el déficit que tiene el gobierno en términos de pasivo pensional. Estos son los riesgos al alza. El próximo año también tenemos un panorama difícil, inflación que no retorna a su rango objetivo, no solamente para Colombia, sino a nivel regional. Ya para terminar esta parte, quisimos agregar pues ya con este view a nivel internacional, a nivel local, pues quisimos agregar un apartado del sector solidario como motor de recuperación. Si bien es cierto que hay mucha incertidumbre frente a los planes de gobierno, frente a lo que pueda pasar en una eventual recesión de los países avanzados y desaceleración de socios comerciales, pues es muy importante cuáles son las herramientas en términos contracíclicos que puedan ser resilientes en esta coyuntura. Y en eso, pues está el sector solidario como una alternativa, como lo vamos a ver, digamos, para soportar, digamos, estos choques que esperamos para el siguiente año. En primer lugar, simplemente mencionar en términos generales el sector solidario. En cifras, lo que se estima es que el sector solidario representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto. Esta es una participación importante, como les decía, representa una alternativa empresarial en medio de la crisis que posiblemente se avicine. Si miramos las entidades por segmento, tanto en su delegatura financiera como en su delegatura asociativa, se concentran en las micro y pequeñas empresas. Importante tenerlo en cuenta porque el tejido empresarial del país está concentrado en este sector. Entonces, los esfuerzos que se hagan en términos de formalización empresarial que el sector solidario está participando, pues es muy importante a nivel global para el tejido empresarial. En segundo lugar, perdón, creo que se me corrió. En segundo lugar, si vemos ya en nivel de asociados y deudores, pues vemos que el sector solidario tiene una contribución importante en el cierre de brechas en términos de inclusión financiera. Si miramos los indicadores por género, tanto para los deudores como para sus asociados, vemos que hay una participación importante de las mujeres, incluso ocupando en su delegatura financiera más del 50% en estos dos tramos. Digamos que es una buena noticia, es importante destacarlo teniendo en cuenta que hay grupos poblacionales como las mujeres que históricamente han sido, digamos, segregadas o les ha sido muy difícil acceder al crédito en países pues como Colombia. Seguimos entonces en términos de empleabilidad del sector solidario. Actualmente se estima que el sector solidario tiene cerca de 60.000 empleos a nivel nacional que están concentrados en este sector multiactivo sin sección de ahorro y también este sector especializado de ahorro y crédito que tiene una importancia, digamos, sumamente relevante en términos de a lo que se dedica a nivel sectorial. Y también vemos una concentración del empleo en ciudades, en regiones, en donde es difícil establecer vías
de formalización empresarial y también de formalización del empleo de las personas. Ya mirando dónde vemos, digamos, la importancia del sector solidario, la materialización de los esfuerzos que ha hecho el sector solidario en términos de empleo, es su participación en los programas de apoyo al empleo que se ejecutaron durante la pandemia. En particular, el sector solidario participó del programa del apoyo al empleo formal, el original, en el marco de la emergencia que duró desde más o menos mayo 2020 hasta marzo de 2021 y también hizo parte de la última versión que solamente focalizó los subsidios, las ayudas a las nóminas en las micro y las pequeñas empresas en el marco de la Ley de Inversión Social. Este último programa del que les hablo es el que tenemos acá en las diapositivas. Del total del sector financiero, digamos que el sector solidario, los fondos de empleados, otras formas asociativas de este sector, participó en un 13%. Esto es importante teniendo en cuenta que este programa de apoyo al empleo formal en la focalización micro y pequeña fue muy difícil para las empresas micro acceder a estos programas. ¿Por qué? Pues la ley general, eh, digamos que una de las condiciones para acceder a este programa era que la empresa fuera formal. Entonces es una muy buena noticia que el sector solidario, no solamente esto nos muestra que en su mayoría son formales en términos de entrada, de acceso a los servicios formales, sino que también llegaron a regiones donde es muy difícil establecer una formalidad de entrada para las empresas, las micro y pequeñas empresas. Ya con base en este view general, ¿cuáles serían los retos y oportunidades también para el sector solidario en el corto y en el mediano plazo? En primer lugar, pues mantener la inclusión financiera en medio de bajas tasas de ahorro. Cuando digo bajas tasas de ahorro, entonces aquí quiero citar la última encuesta de inclusión financiera de la Banca de las Oportunidades, donde indica que de las personas que ahorran en el país, que ya de por sí son muy pocas, solamente el 11% lo hace en cooperativas. Entonces, digamos que hay un reto también de cara a la información, a la socialización de que existe unas herramientas alternativas para acceder a créditos para seguir profundizando esta inclusión financiera y disminuir brechas históricas que han habido, como lo hemos visto en la presentación. También esto en medio de altas tasas de inflación que no esperamos que retornen a niveles objetivos, por lo menos en el mediano plazo, y por lo tanto altas tasas de interés en medio de una respuesta por parte del Banco de la República para frenar esta espiral inflacionaria. En segundo lugar, también la contribución a la recuperación del empleo formal en los grupos poblacionales que han sido históricamente rezagados. Como les comentaba en la sección de empleo, mujeres y jóvenes, ha sido muy difícil recuperar el empleo para estas poblaciones. No solamente el reto está en emplearlas, el reto está también en que vuelvan a participar activamente en el mercado laboral a través de medidas de flexibilización laboral, a través de medidas que no las dejen de por vida en la inactividad, sobre todo a las mujeres que se vieron bastante afectadas durante la pandemia. En tercer lugar, también el acceso, continuar con el acceso a los servicios por parte de la población históricamente segregada. Y por último, esto es más que un reto, es continuar con la ejecución, digamos, de los objetivos que tiene el sector solidario en medio de oportunidades, en medio de formalización de políticas públicas que están en pro del sector solidario. En particular, estoy hablando, seguramente lo han escuchado, del recientemente escrito, digamos, aprobado el COMPES 4051 de 2021, que fija una hoja de ruta para estar en pro del sector solidario, no solamente en términos de comunicación, de información, sino también en términos de educación respecto a que existe un sector, una economía solidaria que representa y que ha hecho una muy buena labor en lo que ahorita está muy famosa esta palabra, la democratización de todos los servicios, sobre todo los servicios financieros, y en lo que ha contribuido el sector solidario en cierre de brechas históricamente que se han presentado en el país. Esto sería todo por el lado macro. No sé si tengan alguna pregunta. Voy entonces a dar paso a Ana con fondos. Muchas gracias, Valentina. Buenos días a todos. Ya esta parte será la parte final con la que cerraremos la presentación y el objetivo de este último bloque es conectar todo el view macro externo que nos brindó Alejandra junto con el view local que nos entregó Daniela Valentina para conectarlo con el comportamiento de los fondos de inversión colectiva y en general de los mercados.
¿Qué ha pasado durante los último año y medio, últimos 2 años? ¿Por qué hemos visto tanta volatilidad en los fondos de inversión colectiva? Una volatilidad que nunca habíamos visto antes en los mercados para ustedes y para muchos de ustedes que han sido aliados de nosotros durante tantos años en los fondos de inversión, han visto un panorama que no ha sido común y el objetivo es precisamente entregarles los insumos y la información de cuáles han sido esas razones que nos han llevado a que veamos unos retornos a los que no estábamos acostumbrados. Entonces, lo que queremos hacer es precisamente contestar o concentrarnos en contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el impacto de la inflación y las tasas de intervención en los activos que administramos? ¿Por qué se presentan desvalorizaciones temporales y se han presentado desvalorizaciones temporales en fondos de renta fija? ¿Cuál fue el impacto de ese ajuste en nuestros fondos? Hablando de nombres propios, ¿qué pasó con Sumar, con Fidgov, con Alta Renta? Y ahora con esta tormenta que hemos vivido en los mercados en los últimos semestres, ¿qué pasa ahora y cómo está iniciando ese segundo semestre? ¿Por qué se ha presentado un cambio tan importante en la rentabilidad de los fondos, principalmente el Sumar y Fidgov? ¿Cuáles son las razones en que hoy ustedes vean unas tasas tan atractivas y por qué estamos hablando de tasas históricas de entrada o de inversión en los fondos de inversión colectiva? Con esto vamos a cerrar este bloque, bajando la información macro al tema de fondos de inversión colectiva y hago acá esta cuña que Ana Yamile nos acaba también de recordar en el chat. Recuerden que si tienen preguntas sobre el tema, ya sea macro o sobre fondos, pueden realizarlas por medio del chat de la charla para poderlas contestar al finalizar la presentación. Alejandra inició la presentación con un dato muy importante y fue inflación. Este es el referente principal del comportamiento de los activos. La alta inflación que estamos viendo en los mercados, no locales en Colombia, sino a nivel mundial, y esa alta inflación llevó claramente pues, a un aumento generalizado de precios y ante esto unas decisiones de los bancos centrales que en su mayoría han llevado a que comiencen una senda importante alcista en tasa de intervención. Aquí en Colombia lo vimos. Hemos tenido un sube y baja en tasas. Veníamos antes de la pandemia en el 4.25 de estabilidad en tasa del Banco de la República. Luego bajamos hasta el 1.75 finalizando el año 2020 y hoy estamos al 9%, buscando llegar hasta el 11% de acuerdo a las expectativas de mercado, de los analistas de mercado. ¿Eso en qué afecta a los títulos? Esto afecta en que todos los CDTs y bonos del mercado se emiten o se negocian teniendo como referencia las tasas locales, en este caso la tasa de intervención. Es por eso que en el mundo de los CDTs y bonos, ustedes en el 2019, al cotizar un CDT, podían encontrar con facilidad y estabilidad, sin importar el mes, unos CDTs en promedio al 4 o 5%. El Banco de la República está al 4.25. ¿Qué pasaba al inicio del 2021? Ese mismo CDT con vencimiento al año no lo conseguían a una tasa superior al 2%. ¿Por qué? Porque el Banco de la República está en 1.75. Ahora, ¿qué ha pasado este año? Si este año yo quería invertir en un CDT que se venciera el 31 de diciembre del 2022 y fui el 1 de enero al banco. Señor banco, ya sea como persona natural o como fondo de inversión, cotíceme o cáptenme recursos en un CDT que se vence el 31 de diciembre. En ese periodo probablemente me lo ofrecían al 4%. Hoy un CDT con el vencimiento también al 31 de diciembre fácilmente me lo pueden captar al 8 o al 10%. La razón, la tasa de intervención del Banco Central. En la medida que el Banco Central sube tasas, todos los activos a nivel local siguen ese mismo camino. Es por eso que es tan importante hacer seguimiento a la inflación y a la tasa de intervención de los bancos, que son el referente principal para la tasa de todos los activos en los que invertimos. Entonces, eso uno pensaría y uno piensa muchas veces, perfecto, eso es un mundo fabuloso, teníamos tasas del 2% o menos del 2% hace un año y medio, hoy en tasas, si el Banco de la República espera llegar al 11%, CDT se consiguen a nivel del 10 o el 11%, pues eso es fenomenal para los portafolios. Sí, en efecto, hoy tenemos portafolios muy robustos, con tasas muy altas de inversión, pero ese transcurso o ese movimiento desde que teníamos CDTs en nuestros portafolios valorados al 2 hasta las tasas que tenemos hoy en día genera desvalorizaciones temporales. ¿Por qué? Por la forma en la que se calcula el precio de los activos. Y acá no me voy a enredar mucho, pero sí vale la pena que miremos un poco la fórmula de cómo se calcula el precio de un título de renta fija.
Aquí hago referencia a un CDT o a un bono de cualquier emisor. En este caso, pongamos el ejemplo del CDT. Yo compré un CDT al inicio de este año, un CDT en el que yo invertí 100 pesos. Al 31 de diciembre y me ofrecieron una tasa del 4%. Al 31 de diciembre del 2022 me van a pagar 104 pesos, capital más interés. Eso no tiene vuelta para atrás y eso no se modifica sin importar la volatilidad de mercado. Aquí no estamos hablando de riesgo emisor, no estamos hablando de la quiebra de un emisor, no, estamos hablando de volatilidad de mercado, que es lo que hemos visto hasta el momento. Eso no tiene modificación. Y para hallar el precio de un título, es decir, cuánto vale hoy un título de renta fija, yo tengo que tener en cuenta dos tasas. Uno, en primer lugar, la tasa que me van a pagar al final del título, que es el cupón o tasa facial, y por otro lado, la tasa a la que el mercado está dispuesto a comprarme ese CDT hoy, es decir, el precio de mercado hoy, que es la tasa que se encuentra en el denominador, la llamada TIR de valoración. Cuando a mí me entregan este CDT el 1 de enero, tanto la tasa en la que me van a pagar en diciembre, como la tasa que hoy alguien me comprará en el CDT si yo lo quisiera vender en el mercado secundario, es exactamente la misma, por el cual no tengo alteración en el precio. ¿Qué ha pasado durante este año? Ese mismo CDT a 31 de diciembre, hoy el banco me lo puede, el banco me lo puede emitir al 4 u 8%, o si yo lo quiero vender como fondo en el mercado secundario, a mí me lo van a comprar al 10%. ¿Por qué? Porque hoy todos los CDTs que se vencen al 31 de diciembre tienen una tasa nueva porque el Banco de la República ha subido su tasa. Entonces esto lleva a que temporalmente, por un efecto en el que el denominador de la fórmula es más grande que el numerador o aumenta, hace que temporalmente el precio disminuya. Y hablo de temporalidad, porque al finalizar el 31 de diciembre yo recibo mi renta fija y mis 4 pesos o el cupón en el que yo me haya invertido. ¿Por qué esto es diferente si el mismo CDT lo puede adquirir una persona natural? ¿Por qué es diferente en un fondo de inversión colectiva? Por la obligatoriedad que tenemos nosotros de valorar todos los días el 100% de nuestro portafolio a los precios reales en el que el mercado estaría dispuesto a comprar ese activo. Si yo soy una persona natural, yo llego a este 104 de una manera lineal, invierto 100 y yo no observo volatilidad en mi portafolio. Yo tengo mi CDT en el banco y no veo ningún movimiento ni desvalorización. En cambio, en un portafolio, llegar a esos 104, algunas veces el CDT me lo compran a un precio más bajo, otro precio más alto. Finalmente llego al 104, sí, llego al 104, pero tengo un camino de gran volatilidad en estos periodos donde temporalmente tengo estos ajustes. Ya vamos a ver el lado positivo de este ajuste que hemos vivido. Ya vamos a ver por qué durante esa transición, si bien tenemos este efecto de volatilidad que nos genera disminución en los precios, en la medida que los precios se estabilicen, no solamente me van a pagar el 104 del 31 de diciembre, sino que hoy un fondo como Sumar y Fidelgov tiene una tasa de entrada o está invertido en títulos que en promedio tienen una tasa de valoración del 13%. Eso nunca lo habíamos visto en nuestros fondos de inversión colectiva ni en el mercado. Y ese es el otro lado de la moneda cuando vivimos un efecto de aumento de tasas. Ya entrando a hablar con nombre propio de los fondos de inversión colectiva, entonces vamos a hablar de cuál fue la afectación en cada uno de nuestros fondos. Nosotros en la fiduciaria administramos productos para 3 perfiles de riesgo, o nuestros productos tienen 3 perfiles de riesgo. ¿Qué es perfil de riesgo? La relación entre la tolerancia al riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, asimismo la volatilidad que estoy dispuesto a asumir y por ende la rentabilidad que yo espero tener con un activo. Entre menos tolerante al riesgo yo sea, buscaré un producto conservador, que es un producto con bajo riesgo, baja volatilidad, pero también unas rentabilidades inferiores frente a otros productos. Cuando yo busco un producto moderado, tengo un perfil o tengo una necesidad de mediano y largo plazo. En los conservadores normalmente tenemos necesidades de liquidez de corto plazo. Cuando yo puedo tener mis recursos un poco más de tiempo, yo busco un producto que me pueda brindar algo más de retorno y acá tengo una combinación entre búsqueda de más retorno, pero también mantener algo de estabilidad. Y cuando yo me voy a un producto de más riesgo, estoy buscando netamente rentabilidad. Yo no invierto en esos productos de mayor riesgo para buscar preservación de capital en el tiempo, como lo haría en un producto conservador, sino para buscar rentabilidad. Y acá quiero que tengamos algo muy claro. En esos momentos de volatilidad en que muchos fondos de inversión colectiva han presentado valorizaciones temporales, puede que ustedes hayan recibido mensajes en que les digan, mire, hay productos cero riesgo, donde se tienen una rentabilidad del 20%.
Señores, ustedes lo conocen más que nosotros. No existe posibilidad de recibir retornos altos si no se asume riesgo. Puede que no sea riesgo de mercado, pero estamos hablando de un riesgo emisor, de un riesgo de liquidez, de otro tipo de riesgos que debemos tener monitoreados. Ahora bien, ¿cuál es el nombre de esos activos o de esos fondos que nosotros ofrecemos para cada perfil? Conservador, ustedes conocen muy bien estos fondos. Sumar y Fidugov invierten en activos muy líquidos, CDTs, bonos de la máxima calificación, emisores locales y con títulos que tienen vencimiento en el muy corto plazo. Hablo que el promedio de vencimiento de los títulos es inferior a un año. En estos fondos, en el mediano plazo buscaremos rentar alrededor de los indicadores macroeconómicos locales. Un perfil de riesgo moderado. Buscamos algo más de retorno, añadiéndole un poco más de volatilidad a los portafolios. ¿En qué sentido? Ya sea invirtiendo en emisores de diferente calidad crediticia, excelentes emisores también, como el caso del fondo alta renta, con títulos con duración un poco más alta, es decir, portafolios que están invertidos en títulos con vencimiento de 3 a 5 años, como es también el caso de Optimum, que tiene una excelente calidad crediticia porque invierte en TES, que son títulos de la nación, pero TES que tienen vencimiento superiores a 5 años, que hace que sea un poco más volátil. Un fondo balanceado, que es más, ¿qué significa balanceado? Que lo invierte tanto en renta fija como renta variable, mercados locales y mercados externos. Es enfocado principalmente a personas naturales, pero por ese efecto balanceado, pues tengo un poco más de volatilidad. Y finalmente, productos de mayor riesgo. Un fondo balanceado internacional expuesto a dólar. Tengo exposición a mercados externos y a su vez exposición a tasa de cambio, una gran volatilidad que me permite diversificar riesgo país, donde puedo tener retornos constantes de 2 dígitos, pero también en momentos de crisis y volatilidad debo estar dispuesto a asumir rentabilidades inferiores al 0%. Eso es importante que lo tengamos claro. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es esa diferencia o ese spread que yo voy a tener frente a un retorno histórico. Cuando un activo se dice que tiene baja volatilidad, quiere decir que si históricamente ha rentado un 4%, es poco probable que rente muy diferente a esa tasa. Entonces, volvámonos al 2019 en Sumar y Fidugov, la volatilidad de esos activos hace que ustedes vieran constantemente un movimiento alrededor de ese portafolio. Un portafolio, cómo cubrir de alta volatilidad o del otro fondo que tenemos en ese perfil, que es un fondo accionario, que es el ETF HColcel, un fondo bursátil, uno de los 2 únicos fondos bursátiles que hay en Colombia que invierten en acciones locales. En este caso, la volatilidad es muy alta. El hecho de que tenga una gran volatilidad quiere decir que la diferencia entre el retorno que yo pueda esperar en un futuro puede ser bastante amplio frente al promedio histórico, ya sea al alza o ya sea a la baja. Es decir, yo puedo tener fácilmente retornos del 30% en el mercado accionario, como lo vi en el 2019, pero para acceder a ese 30%, tengo que también estar dispuesto a tener un menos 30, como lo pudimos ver en el 2020. ¿Cuál fue ese comportamiento de cada uno de los portafolios durante este año 2022 con este fuerte movimiento de los mercados a nivel global? Acá hacemos un símil o un ejercicio de haber invertido 100 pesos el 31 de diciembre del 2021. Yo me fui con mi CDT a comprar directamente con el banco o me fui a mis fondos de inversión colectiva. Por estos 100 pesos, ¿qué ha pasado con todos los fondos y los diferentes fondos que administramos nosotros? Un fondo accionario, que es el ETF, vimos que tuvimos un año impulsado por las sopas que ustedes escucharon bien, NOPAs al grupo GEA, realizadas por Gilinski, tuvieron una gran valorización con renta, donde en algún momento me gané 15 pesos de los 100, yo a los 3 meses tenía 15 pesos, un 15% nominal en menos de 3 meses. Para ganarme eso estoy dispuesta a asumir una volatilidad que hoy en día me lleva a que tengamos retornos negativos. Portafolios balanceados internacionales, igualmente observando el impacto de los mercados externos que Alejandra nos mencionaba, y portafolios de renta fija de mediano plazo con retornos igualmente negativos por ese efecto de alza de tasas a nivel local y a nivel global. ¿Qué pasa con los renta fija conservadores? Sumar y Fidugov han sido unos fondos que han cumplido su oferta de valor, han garantizado y han preservado el capital de los inversionistas. Han sido unos fondos que han mantenido la estabilidad y han mantenido una baja volatilidad. Aquel que invirtió al inicio de este año en Sumar y Fidugov ha mantenido su capital en el tiempo y adicionalmente son los únicos productos que hasta el corte de agosto a nivel local, los productos conservadores estaban teniendo retornos positivos. Eso ha sido bastante importante porque en estos momentos de crisis es cuando podemos evaluar si este tipo de productos realmente cumplen con su oferta de valor, que es preservar ese capital en el tiempo. Ahora, luego de este gran semestre,
con grandes volatilidades, como lo vemos en esta diapositiva. ¿Cómo inició en este segundo semestre? ¿Qué ha pasado con luego de esta gran tormenta que hemos vivido? Lo que vemos en los activos hoy en día es que gran parte de los activos ya han incorporado las expectativas de inflación y tasa de intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que en el inicio del 2021 los CDTs estaban al 2% y la tasa del Banco de la República al 1,75%. Los CDTs en los que invertía Sumar y Fidugo. Hoy esos mismos CDTs están al 13% y el Banco de la República está al 9%. Es decir, que si cuando el Banco de la República llegue al 11%, que es nuestra expectativa, nuestros títulos ya han incorporado en sus tasas esos factores del Banco de la República. El mercado siempre se anticipa, y esto es muy importante, y el mercado se anticipó, incluyendo en las tasas de valoración esa expectativa de tasa repo e inflación. Hoy las tasas de los activos y de los CDTs y bonos se encuentran en máximos históricos. Nunca habíamos tenido unas tasas de inversión tan altas en Sumar y Fidugo como las que tenemos hoy en día. Eso hace que la TIR de los portafolios, que es el promedio de los títulos en los que invierte, sea la más alta históricamente. Y eso hace también que los portafolios sean mucho más robustos. Ustedes escuchan bien y vieron a Alejandra y a Daniela Valentina diciéndoles, seguimos en movimientos o en un escenario de volatilidad, pero quienes están hoy en Sumar y Fidugo están viendo que los portafolios son mucho más estables. ¿Por qué? Porque al estar invertidos en tasas del 14% en un mal día, hemos rentado al 7 o al 6, al 5. Cuando estábamos en tasas del 2%, era muy fácil que nos fuéramos a tasas negativas diarias. Y esa robustez de los portafolios es lo que hace que hoy en día ustedes vean retornos mucho más estables y que tener retornos mensuales negativos, como lo vimos el año pasado, sea menos probable, porque tener una TIR de portafolio al 13% deberíamos tener una volatilidad muchísimo más alta a lo que hemos visto en estos 2 últimos años para que veamos un retorno mensual negativo. Hoy ya están viéndolo ustedes en los retornos quienes reciben rentabilidades de Sumar y están siendo inversionistas hoy en día, reciben rentabilidades donde muestran que los fondos están tendiendo a subir, es decir, a rentar a esa tasa promedio en la que están los CDTs y bonos del mercado. Y el lado positivo es que esperamos, de acuerdo a lo que ustedes vieron con la presentación de Valentina, esperamos que la senda alcista del Banco de la República finalice este año o estemos muy próximos a ver ese paso o esa senda final del Banco de la República. Esa senda alcista con la que ya hicimos nuestro ejemplo de volatilidad y de cambio de valor en los precios de los activos, es lo que ustedes ven reflejado en estas líneas o en estas gráficas azules o las líneas azules de cada una de las gráficas. Y la TIR es ese promedio de todos los CDTs y bonos de nuestros portafolios. En el 2020, finalizando el 2020, esos CDTs y bonos estaban por debajo o alrededor del 2%. Y durante este año o estos semestres hemos seguido un camino al alza que hace que hoy tengamos CDTs y bonos con promedio de inversión o invertir hoy en un fondo, usted está invirtiendo en un portafolio que en promedio está con títulos superiores al 13% para los portafolios conservadores. Y esto sigue una ruta muy similar al Banco de la República por ese efecto de que la tasa de intervención es la guía de la tasa a la que valoran los activos. Esto ha pasado con Sumar, con Fidugo y con los portafolios moderados de renta fija, alta renta y óptimo. Y ustedes observen también cómo hay una diferencia importante en volatilidad entre los diferentes activos. Si yo quiero preservar capital en el tiempo, recordemos, Sumar y Fidugo son los productos. Si yo tengo oportunidad de asumir algo más de riesgo, me puedo invertir en un portafolio con una TIR un poco más alta, que es el caso de alta renta, que tiene una TIR superior al 15% hoy en día. Ese efecto entonces de aumento de TIR, ¿cómo ha impactado la rentabilidad de los portafolios en lo corrido de este año históricamente? Eso cómo se ve graficado. Esa es la rentabilidad histórica de los portafolios Sumar y Fidugo. Y lo que yo quiero que ustedes observen, rentabilidad mensual. Es como la rentabilidad mensual haya sido positiva siempre, excepto en un asunto de aumento de tasas en Estados Unidos, un aumento llamado tapering de la Fed en el 2013 y en la pandemia. ¿Y qué pasó posterior a la pandemia? Ya todos recordamos muy bien que fue un escenario bastante difícil de mercado, pero es importante que saquemos un poco esto del mapa, este negativo y este positivo que vemos acá. Posterior a ese efecto de la pandemia, comenzó el movimiento al alza tan agresivo de los bancos centrales a nivel mundial y eso generó inmediatamente esta disminución temporal de los activos, generando retornos negativos. Aunque el Banco de la República no ha finalizado su aumento de tasas, quiero que observen este ciclo actual de la rentabilidad mensual de los portafolios, como los activos ya han incorporado gran parte de ese movimiento,
Hoy en día ustedes están viendo las rentabilidades más altas históricas de los fondos de inversión colectiva, sacando este outlier o este dato típico post pandemia. Entonces, y eso que en este momento no hemos reflejado todavía el comportamiento que tienen los activos cuando el Banco de la República disminuye tasas. En este momento no les podemos asegurar cuál va a ser la rentabilidad futura de los fondos de inversión colectiva, pero podemos entrar a echar un pequeño vistazo de qué sucedió en el 2019, que fue este escenario que ustedes ven en este tramo, cuando vemos también un descenso de la rentabilidad y posteriormente un aumento de rentabilidad. ¿Qué pasó en este periodo del 2016? Este periodo del 2016 fue el periodo en que el Banco de la República hizo su último aumento agresivo de tasas. Recordemos que fue el momento en que el dólar se fue de los 2.000 pesos, tuvimos un gran efecto de inflación por el llamado pass-through, cuando los dólares superó los 2.000, inflación cercana al 9% y el Banco de la República tuvo que llegar al 7,75. ¿Qué pasó en ese momento con la rentabilidad de los fondos? Lo podemos ver en esta gráfica. La línea roja, la tasa del Banco de la República. La línea azul oscura, la tasa promedio de remuneración de las cuentas bancarias. La línea gris, la TIR, la llamada TIR de los portafolios, y la línea azul más clara, la rentabilidad 30 días de Sumar y Fidelgov. El camino similar a lo que hemos visto hasta el momento. Un Banco de la República que subió tasas en el 2016, en la misma línea subieron las cuentas bancarias y por la misma vía la TIR de los portafolios. Nosotros, de acuerdo a las expectativas, nos encontramos en este punto actualmente, es decir, muy próximos a llegar a ese rango de estabilidad o a ese periodo de estabilidad del Banco de la República. Posterior a ese periodo de estabilidad, esperaríamos un descenso. ¿Qué pasa entonces con ese descenso o previo a ese descenso? Así como desciende la tasa del Banco de la República, desciende la TIR de los portafolios, desciende la tasa de cuentas bancarias, pero comienza un diferencial muy importante en la rentabilidad de los fondos de inversión colectiva. Miren ustedes cómo, previo a la estabilidad de la tasa, la rentabilidad de los fondos es similar a la TIR, que es lo que estamos viendo hoy en día. Los fondos rentan cerca del 13% y los fondos están buscando los fines de semana rentar al 13%. Cuando el Banco de la República va a empezar su inicio bajista, la rentabilidad de los fondos 30 días logra un diferencial cercano a 300 puntos básicos frente a la TIR. Es decir, que si en ese momento la TIR de los portafolios era el 8% y alcanzamos rentabilidades mensuales cercanas al 11%, no podría o no debería ser extraño que en los próximos meses, con una TIR del 13%, pudiésemos ver rentabilidades mensuales en los fondos alrededor del 16-17%. ¿Por qué? Porque ese es el comportamiento histórico de los portafolios. Este es el comportamiento, si lo vemos con un zoom, de cuál es el diferencial que la rentabilidad de los fondos logran en el momento de bajada de tasas. Entonces, si bien este periodo de transición al alza de tasas genera desvalorizaciones temporales de manera histórica, ustedes lo ven en ese periodo, lo ven en este periodo del 2016, en el momento en que el Banco de la República se estabiliza y previa a su bajada de tasas, es cuando comienzan los mejores momentos históricos en rentabilidad de los fondos de inversión colectiva. Parecía muy importante que ustedes conocieran las razones de la desvalorización, porque tuvimos tanta volatilidad, por qué hoy están en productos mucho más robustos y qué podría pasar en los próximos meses si el ciclo que esperamos y que espera la mayoría de analistas del mercado en términos del Banco de la República se cumple para los siguientes meses. Ya para finalizar la charla, no me quiero ir sin dejar unas conclusiones finales que siempre me parece importante recordar, y es que tengamos presente que la volatilidad puede continuar más mesurado frente a lo que vimos durante el primer semestre, pero no es extraño ver algunas observaciones diarias negativas. Es importante que diversifiquen los recursos. Acá es clave, nosotros trabajamos aliados en conjunto con ustedes y ustedes han sido partícipes de poder utilizar nuestros vehículos para poder tener esos mecanismos de entrada y salida constante y poder diversificar los recursos por medio de diferentes bancos. Seguimos siendo aliados en ese sentido. Ustedes ven que hay mucha más tranquilidad hoy en día en entrar en esos productos, y es más, la tranquilidad ahora es mucho más amplia porque está siendo más seguro y ha aumentado la seguridad en mantener recursos en periodos prolongados frente a lo que veíamos hace 7 meses. Seguramente hace 7 meses su asesor le decía, mire, entra a hacer su movimiento en los diferentes bancos por medio de su vehículo, pero no podemos asegurarle cómo finaliza el mes.
Hoy en día estamos mucho más robustos y hoy en día es mucho menos probable tener retornos mensuales negativos. Esto quiere decir que no solamente seguimos siendo aliados para esos movimientos de dispersión que hacemos de un día para otro, de 2 días, para poder movilizar recursos por diferentes bancos, sino que a la vez somos aliados para entrar en excelentes tasas y poder mantener los recursos en tiempos más amplios. Que hoy lo vemos, en los últimos meses y medio nuestros fondos han aumentado cerca de 1 billón de pesos, porque precisamente esta es la ventana de oportunidad que están viendo gran parte de nuestros clientes. Aunque seguimos en un escenario de incertidumbre, los fondos conservadores siguen confirmando que son los vehículos que entregan más estabilidad y son productos que entregan liquidez inmediata, que esto es clave. Yo puedo tener oportunidad de invertir en CDTs, pero quedo atada 6 meses, 1 año, y muchas veces en nuestro negocio eso no es tan útil. Y los fondos precisamente es gran parte de su cualidad, tener esa oportunidad de liquidez en cualquier momento. Siempre mantengamos nuestro perfil de riesgo objetivo de inversión, porque muchas veces tomamos decisiones sin pensar con cabeza fría, llevados por decisiones o noticias de corto plazo, y acá es importante enfocarnos cuál es el objetivo de mis recursos y por qué es importante mantenerlos en el tiempo. Y finalmente, ya lo vieron muy bien gráficamente, la actividad de nuestros portafolios es hoy más atractiva frente a lo que vimos en periodos anteriores. Y hoy hemos visto, de acuerdo a lo que nos indican muchos clientes, una ventana de oportunidad importante para entrar a invertir. Nunca habíamos visto una entrada en fondos de inversión colectiva que tuvieran tasas del 13%. Y es poco probable, con la expectativa que tienen los analistas de mercado, que en 8 meses estemos hablando que la TIR de los portafolios está al 13. Seguramente estaremos hablando que estará alrededor del 10 o 9% si sigue el ciclo, de movimientos del Banco de la República. Con estas últimas conclusiones cerramos la presentación que teníamos por parte de nosotros y abrimos entonces el espacio a preguntas. Muchas gracias, Ana María. Tenemos 2 preguntas en nuestro chat. La primera, si bien todas estas cifras corresponden a indicadores económicos formales, desafortunadamente nuestra economía tiene unos efectos importantes por recursos que ingresan al país de manera ilegal, fruto del narcotráfico y su consecuente necesidad de lavar los ingresos de dólares derivados en esta actividad. ¿Qué tan grande puede ser ese efecto y cómo puede incidir esta economía ilegal en el futuro esperado de nuestra economía? Los dejo con Daniela Valentina, quien dará respuesta a esta pregunta. Buenos días. Gracias, Sara Yamile. Sí, no, para responderte, digamos que es muy difícil establecer una medida, una cuantificación de cuál es el efecto de esta economía ilegal sobre la economía, pero lo que sí te puedo responder es con lo que cerramos la parte macro y es el COMPES digamos, el COMPES que se está discutiendo en pro del sector solidario. Una de las medidas importantes, y de hecho creo que es la razón por la que se incentivó, es la publicación de esta política de desarrollo para el sector solidario, es profundizar esa relación entre la vigilancia, el control de estas, de estas cooperativas. Digamos, en la medida en que se profundice, se incentive que las cooperativas, que las entidades que conforman el sector solidario tengan una hoja de ruta definida en términos de control y que haya también em, digamos, una profundización en la vigilancia por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, pues se va a evitar que estas entidades se usen para cosas ilegales, para lavar dinero, digamos que es uno de los diagnósticos que hace el COMPES, los invito a leerlo, realmente hace un diagnóstico muy bueno sobre la economía solidaria, los problemas que presenta y entre eso está lo que menciona la persona que está haciendo la pregunta, y es que hay poca vigilancia, hay poco control que lo que hace es profundizar la informalidad que hay en este sector. La misma persona, el señor Alexander Jiménez, pregunta, ¿la reactivación eventual de las relaciones económicas con Venezuela podrían compensar las caídas de ingreso derivadas por la crisis de nuestros socios comerciales actuales? Listo, Alexander, gracias por tu pregunta y la anterior también. Ese es un tema también que se ha discutido, pero hay que tener en cuenta que faltan varios pasos para formalizar esta relación bilateral. Si bien tenemos unas relaciones bilaterales en términos políticos, pues que ya se están discutiendo, pues faltaría mirar cuál sería como el marco jurídico sobre el cual se establecería, se volvería a restablecer esta relación bilateral. Lo que sí se espera, digamos, varios analistas también, comunidades, varios analistas, digamos, que ven el tema
es que hayan unos efectos en el mediano plazo. En el corto plazo, digamos que no se verían efectos debido a que hace falta un proceso, hace falta una hoja de ruta para que se dé esta relación bilateral. Además, porque recordemos que la relación entre Colombia y Venezuela es más que todo lo que ahorita se está dando es economía pues ilegal, contrabando, lo que representaría un reto a la hora de establecer un marco jurídico para que se vuelvan a dar estas relaciones bilaterales en términos comerciales. Entonces faltaría un Perfecto. camino por recorrer. Ok, gracias. Una pregunta adicional, una vez los bancos ajusten sus posiciones a largo plazo, cumpliendo con lo exigido para el cálculo del CEFEN, ¿se espera una disminución en las tasas pasivas? Ana María. Eh, sí, efectivamente, gracias. De pronto, para contextualizar, si no todos estamos familiarizados con el cálculo del CEFEN, esto es un coeficiente de estabilidad que deben mantener los bancos. Seguramente ustedes lo conocen mucho más que nosotros, pero hago la aclaración. Tal vez si algunos asistentes de pronto no están tan familiarizados con el tema. Es ese coeficiente o la ponderación que deben tener de acuerdo con los recursos que administran las entidades bancarias para poder cumplir con los recursos o con esa estabilidad que requieren los términos de liquidez la superintendencia financiera, con el fin de alinearse a Basilea III, esos coeficientes que deben tener ellos de recursos para poder soportar todos los créditos que entregan, no se ponderan hoy de igual medida. ¿Por qué? Porque no todos los recursos son estables para la superintendencia financiera o para el cálculo. Entonces, en ese sentido, todos los recursos que puede administrar una entidad bancaria en sus cuentas bancarias o depósitos en cuentas bancarias ya no ponderan al 100% para poder tener ese fondeo o esa estabilidad en su fondeo. Y esa volatilidad ha hecho, o esa ponderación, baja ponderación que dan los recursos en depósitos, ha hecho que los bancos deban fondearse o deban buscar recursos en productos más estables, como es el caso de los CDTs, y estén buscando constantemente más captaciones en CDTs. Eso hace que hoy en día tasas de captaciones de bancos AAA se encuentren por encima de 500 puntos básicos frente a la tasa del Banco de la República, porque precisamente con esa necesidad de buscar esa estabilidad en su fondeo, están buscando esas tasas o esa liquidez en tasas muy altas, ofreciendo tasas muy altas en el mercado. ¿Qué es lo que esperamos nosotros y lo que estamos viendo? Lo que estamos esperando es que en la medida que se espera que exista un choque local y empiece a decrecer el consumo, ese crédito de consumo que ha aumentado de manera tan agresiva, que ha llevado a esa mayor necesidad de fondeo por parte de los bancos, comience a ceder y en ese mismo sentido comience a ceder un poco esa necesidad de liquidez de los bancos. Y en efecto, aunque los bancos hoy, de acuerdo a las cifras, están bien cuadrados en ese fondeo, es cierto que ellos están adelantándose o buscando quedar completamente cubiertos en ese fondeo, pero como esperamos que efectivamente, y ya lo estamos viendo en el mercado, comienza a desacelerarse el consumo o esos créditos de consumo, hemos visto una desaceleración también en las necesidades de captación. Y es un hecho que esperamos que también esas tasas que los bancos en las que están captando hoy en día, comiencen a disminuir en línea con lo que el mercado está haciéndolo, está captando hoy. Y acá es un efecto que es muy importante que tengamos presente. ¿Cómo están captando los bancos hoy? 30, 50 básicos o han captado por encima de la tasa de valoración. En la medida que la tasa del Banco de República baje, puede que los bancos sigan captando en algunas oportunidades por encima de la tasa de valoración, pero esa tasa de valoración ya no será el 13%, sino que habrá disminuido al 10, al 11 o al 12. Es decir, que es por el simple ciclo bajista de la tasa repo y expectativa de la tasa repo, así los bancos tengan en algún momento necesidades puntuales y salgan a captar por encima de la tasa de valoración, esa curva de valoración va a estar en tasas más bajas. Entonces, por esas dos vías es que consideramos que esas tasas van a disminuir, no solo por el efecto de tasa del Banco de la República, que debería comenzar su ciclo bajista el próximo año, sino por el choque que tendremos a nivel local, que hará que empecemos a observar una disminución en los créditos de consumo, que hará que los bancos dejen de estar tan presionados para buscar un fondeo estable para cubrir esos créditos que han entregado. Ana, creo que tenemos otra pregunta para ti. Teniendo en cuenta este coeficiente, los bancos ajustan más rápidamente sus tasas que las del sector solidario. ¿Ustedes creen que esta medida puede ser una oportunidad para que el sector absorba mercado en las transiciones de tasas sin perder solidez, perdón?
Acá lo que nosotros observamos es que definitivamente ha sido una sorpresa para todos aquellos que invierten en ambos sectores, este diferencial que no es tan común ver entre AAAs y entre el sector solidario, que tiene unas tasas diferentes. Y lo que nosotros creemos es que esto en efecto es una ventana de oportunidad que vemos los fondos de inversión colectiva para irnos más hacia sus emisores, pero que al final lo que siempre comenzamos a ver estos activos vuelven a sus tasas naturales. Y en términos de tasas que vemos históricamente entre los diferentes segmentos, pues es evidente que esperaríamos que esas tasas comiencen a ceder por los bancos y en ese momento comiencen a ganar de nuevo espacio aquellos sectores que no tenían la necesidad de captar a tasas altas, porque esa captación a tasas altas claramente cuesta, y ese costo que están asumiendo los bancos pues no es sostenible en el tiempo, y lo están haciendo como una medida que está reflejando ese gran aumento de crédito de consumo. Entonces, en la medida que ese crédito de consumo comience a disminuir, que lo tiene que hacer, que es parte de las repercusiones o de los efectos que tiene el aumento de tasa de intervención del Banco de la República, deberíamos buscar también ese promedio histórico o ese diferencial histórico que existe entre ambos sectores. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía estamos en un periodo de transición, entonces consideramos que seguirán algunos meses en los que sigamos viendo este diferencial, pero lo que es cierto es que en la medida que el Banco de la República consolide su estabilidad y los créditos comiencen, o ese crédito, o ese aumento del consumo que hemos visto en el mercado local comience a ceder, pues esa brecha se irá cerrando. Pero no va a ser en el corto plazo, en el siguiente mes, segundo, o en 2 meses, pero seguramente es un efecto que estaremos viendo el próximo año. Muchas gracias, Ana María, Valentina y Alejandra. Nos acompaña ahora nuestro vicepresidente comercial de negocios de inversión, Jorge, cuando quieres. Perfecto, no sé si ya tienen sonido, sí. Sí, ya. Perfecto, pues muchas gracias Ana María, Daniela, Alejandra. Creo que quedamos con una información bastante valiosa y ojalá sea de utilidad en la toma de decisiones al interior de cada uno de los que hoy nos acompañan. Queda muy claro que estamos ante un escenario diferente al que vivimos antes o prepandemia. Todo esto cambió y cambió para siempre. Los ciclos van a estar subiendo y bajando, y creo que es muy valioso poder acompañarlos en la toma de decisiones con información oportuna como la que hoy nos compartió nuestro equipo. Todo lo que viene es un reto para ustedes, para nosotros, y creo que hay un deber mayor que tenemos en seguir construyendo país y sociedad. Ustedes como sector solidario, en el tema cooperativo y en todos los temas asociativos, tienen una responsabilidad transversal porque tocan cada uno de los sectores de la economía. Uno muchas veces los centra solo en el tema solidario y cooperativo, pero no se da cuenta que detrás de todo el tema productivo, el tema financiero, hay siempre una relación con el sector que ustedes representan. Entonces, pues solo queda de parte nuestra, de nuestro equipo comercial, reiterarles que estamos a disposición de ustedes, nuestros equipos comerciales y técnicos, para seguir teniendo conversaciones de este tipo que nos puedan ilustrar el ciclo, como lo decía Ana María y como nos lo mostraron Daniela y Alejandra. Se está revirtiendo. Esto es de ciclos que suben y bajan. Lo importante es entenderlos para poder subirnos en el momento que es, tomar las decisiones adecuadas y poder pues traer el mejor beneficio para ustedes, sus asociados, y como lo dije ahorita, para el país y la sociedad. No es más, un placer haber contado con la asistencia de todos ustedes, y pues estamos pendientes para seguir construyendo con ustedes. Un abrazo, que estén muy bien.